Bendecidos con toda bendición, muy buenas tardes, soy el pastor Leo Argañarás y la pastora Yaya Argañarás. Y le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos da de estar aquí en este tiempo y en este lugar. Amén. Y en este programa Tiempo, no tiempo, la gracia no se mezcla. Muy bien, la verdad que es un privilegio, hoy es día miércoles 12, iba a decir 11, 12 de julio del año 2023 y le invitamos a todos aquellos que se conecten con nosotros en las redes a través de Facebook. Salimos con este programa La Gracia No Se Mezcla, los días miércoles, todos los miércoles salimos con este programa. Bueno, lo voy a decir, es un esfuerzo poder llegar a tiempo con las cosas que uno tiene que hacer, con diferentes lugares que uno tiene que ir y llegar a tiempo para hacer el programa. Siempre la verdad que es un compromiso, pero un compromiso agradable, un compromiso de gozo, un compromiso de alegría, poder estar hoy con ustedes y poder llegar con esta palabra. Acuérdense que comenzamos la semana pasada con limpia conciencia, eso es lo que vamos a seguir enseñando, limpia conciencia, no se enseña en muchos lugares esta palabra, limpia conciencia. Mucha gente hoy está sufriendo. Justamente todos los días, anoche alguien me pedía oración, un matrimonio que estaba pasando un momento difícil, no es de Jesús mi amor, no de la iglesia, pero gente que se aleja a veces de Dios, que se aleja de la iglesia, y bueno, en algún momento estuvieron en Jesús mi amor, pero me llamaban otras personas pidiendo oración por este matrimonio. No tuve ni tiempo de compartirle a mi esposa eso, porque cuando la gente se aleja de Dios, se aleja de la palabra de Dios, lo que viene es dolor, es sufrimiento, porque es lo que ya está establecido que sea de esa manera. Le pasó al hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se fue de la casa del padre, el menor de los dos hermanos se fue de la casa del padre y dice que vivió en una ciudad apartada, sufrió mucho. Cuando nosotros vivimos apartados de Dios, la respuesta es sufrir. Hay mucho sufrimiento cuando se deja de escuchar la palabra, se deja de vivir para Cristo o de servir a Dios. Y nosotros con estos programas queremos alentarte, queremos alentarlos a ustedes, alentarlos a permanecer, a perseverar, a recibir esta palabra de gracia, a abrazar esta palabra de gracia y poder vivir por lo que está escrito, por la palabra, no por tu sentimiento, no por lo que puedas estar sintiendo, sino por la palabra de Cristo. Amado, amada, hermano querido, hermana, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde mucha gente no sabe qué hacer con su vida, con su matrimonio, con su familia, con sus hijos, y es muy importante poder recibir la palabra de verdad, la palabra de gracia, que te va a hacer muy bien, nos va a hacer muy bien. Y recuerde que nosotros también estamos aprendiendo y juntamente con ustedes aquí nos puede poner sus comentarios. A veces la gente pone versículos bíblicos, que es muy bueno, apoyando la enseñanza de lo que estamos enseñando. Si usted tiene alguna pregunta respecto al tema que estamos hablando, también lo puede preguntar y si lo podemos contestar y tenemos tiempo, lo contestamos. Claro que sí. Limpia conciencia, ese es el tema. Limpia conciencia. ¿Qué es limpia conciencia? ¿Qué es conciencia? ¿Qué es mala conciencia? ¿Qué es una conciencia pervertida? ¿Qué es una conciencia sucia? Todo eso vamos a estar viendo en estos días miércoles en el programa La Gracia No Se Mezcla. Quiero invitarlos a orar mientras la pastora sigue compartiendo este programa en las redes. Quiero invitarles a que oremos. Es muy importante pedirle a Dios dirección, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a llevar esta palabra correcta para que llegue a tu vida y se pueda hacer real, se pueda desarrollar en tu vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos en esta hora, Señor, creyendo. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte y el que se acerca a ti tiene que creer que tú existes, que tú eres real. En este momento nosotros creemos que tú eres real, que tú eres verdadero y sabemos que eso tiene que ver con la fe, por creer en lo que tú hiciste por y para nosotros,
que tú eres un Dios real, un Dios verdadero, que un día le dijiste a tus discípulos, dándonos a entender a nosotros que tenías que irte, pero que no les ibas a dejar huérfanos, que no le ibas a dejar solos, que volverías. Y ese fue ese maravilloso espíritu que hoy nos habita, que hoy está en nosotros y que hoy se manifiesta a través de nuestras vidas. Tu promesa, la promesa del Espíritu está en nosotros. Somos templo del Espíritu, donde tú habitas, donde tú estás. Estamos completos en ti, Señor. Te pedimos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y de que todo aquel que está mirando, que está conectado, que pueda ser alumbrado los ojos del entendimiento para entender esta limpia conciencia, aprender esta maravillosa gracia. Oro, Señor, para que no lo tengan por menos, no tengan por poco esta palabra, no tengan por poco este mensaje de gracia, este mensaje de justicia, en el nombre de Jesucristo, y decimos amén, amén, que así sea. Muy, pero muy buenas tardes. Pastora Yayi, esperamos que gente se conecte, esperamos que compartan los hermanos este programa con otros, con un amigo, con un familiar, con alguien, para que puedan aprender más de esta palabra de gracia. Muy buenas tardes, bienvenida. Amén, amén. Bendecidos todos aquellos que ya se están conectando al programa La Gracia No Se Mezcla, así que ahí atentos a la palabra. Siempre le decimos tomen un lápiz y un papel para anotar los versículos y así poder repasar los versículos que demos en esta tarde. Claro que sí, como dice la pastora Yayi, papel y lápiz. Ahí la semana pasada compartimos de Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al 4, en el cual vamos a hacer un repaso acerca de eso, porque eso nos habla de una limpia conciencia. ¿Por qué hay que aprender a tener una limpia conciencia y vivir con una limpia conciencia? Porque es clave para todo lo demás que pueda estar esperando una persona aquí en esta tierra. Con una limpia conciencia no hay condenación. Amén. Con una limpia conciencia no hay culpabilidad, condenación, raíces de condenación, raíces de amargura. ¿Por qué? Porque usted tiene una limpia conciencia. ¿Para quién? ¿Para con quién? Para con Dios. Tienes una limpia conciencia. Ahora, si usted le enseñan y le dicen, bueno, cada vez que usted falla, tiene que usted limpiar su conciencia, tiene que ponerse a cuenta con Dios, usted nunca va a ser limpio de su conciencia de pecado. Claro. Siempre su conciencia va a estar mala. Va a estar mal, exactamente. Va a estar sucia, perversa. ¿Por qué? Porque dice, soy pecador. Entonces, tener una limpia conciencia de pecado es comprender, es entender el sacrificio, el holocausto, Amén. Lo que Cristo hizo para nosotros. Entonces, cuando uno entiende el holocausto, el sacrificio, y que usted tiene una limpia conciencia de pecado, entonces su alma, su consciente, su subconsciente, recibe esta información correcta y perfecta, y entonces usted puede caminar en esta tierra con seguridad, Pastora Yayi, claro. En salud. ¿A quién no le gusta vivir en salud? Ayer un hermano me decía, bueno, pero tal hermano está pasando por esto, tiene esta enfermedad. Y yo le digo, no todo el que ha recibido la gracia ha tenido el entendimiento y la comprensión, porque muchas veces tarda un poquito de tiempo, meses, a veces años. Entonces, esto es una batalla de fe, de creer. No porque yo lo hable, simplemente que yo lo esté creyendo, ojo. Exacto. Porque muchos predicadores, pastores o personas pueden hablar, yo siempre lo digo, más lindo que el pastor Leo, pueden hablar mejor, con más entendimiento, más conocimiento. Pero si la persona no cree, aunque lo esté hablando, puede ser que esté viviendo enferma. Claro. Pero Dios hoy nos llama a que podamos nosotros expresar, manifestar esta palabra de una conciencia limpia, para que de esa manera podamos recibir los beneficios y vivir en esos beneficios, Pastora Yayi, de este nuevo pacto de la gracia. Claro. Así que, sí, adelante, le escucho. Sí, porque uno empieza primero a hablarlo, a decirlo, para ir recibiéndolo, ¿no? Hasta el momento que uno empieza a creerlo realmente, porque ahí está, como decimos, la batalla de la fe. Uno empieza primeramente a decir, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no?, y a ir creyendo poco a poco, porque muchas veces viene la duda. Entre estamos creyendo, a veces viene duda. Entonces, hasta que ya
se recibe y ya uno comienza a creer realmente, ¿no? Totalmente. Claro. Porque la duda es la que te echa para atrás. Entonces, cuando la persona recién comienza a recibir la palabra, está empezando a creer, pero después en ese proceso, en ese lapso de tiempo que está creyendo, hay momentos que viene alguna duda. Y ahí es donde la persona podríamos decir, no dejar de no recibir lo que está esperando, ¿no? Porque todavía está entrando duda a su vida, a su mente, ¿no? Y después la persona, al no recibir los beneficios de Cristo, entonces se siente que dice, esto me parece que no funciona. Exactamente. O me parece que no es de esta manera. Pero el problema no es de Dios ni de su palabra, el problema es de la persona que tiene que alinear en seguridad las verdades, conocer las verdades del nuevo pacto, conocer las verdades de Cristo. Es muy lamentable ver sufrir personas que van a la iglesia. Sí. Usted no está supuesto a sufrir, hermano, hermana. Nosotros no estamos supuestos a vivir en derrota. Nosotros estamos supuestos a vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Entonces tenemos que averiguar, tenemos que buscar, tenemos que indagar. Y Jesús decía en el libro de Juan 5:39, escudriñar las escrituras. La palabra escudriñar es cuando un buzo se mete en el fondo del mar y empieza a buscar las piedras preciosas. Esa es la palabra escudriñar. Exacto. Entonces, escudriñar. Por eso nosotros a veces volvemos en un programa a leer el mismo versículo y quizás alguno que está viendo dice, oh, yo ya lo sé. Yo no sé si sus hijos en Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos, los niños cuando van creciendo usan una frase y 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, 15 años, y dicen, I know, ¿no? Usan mucho esa palabra, I know. O yo sé. Entonces muchos pueden decir, bueno, el pastor Leo, la pastora Yashi me hablaron esto la semana pasada, ya lo dijeron, o lo dijeron en otro programa. Pero el asunto es, ¿estás experimentando todo lo que la palabra de Dios dice? ¿Estás caminando en esa vida abundante que Dios nos dio? ¿Estás caminando en esa salud que Dios preparó de antemano para que tú camines en ella? ¿Estás caminando en esa prosperidad? No te desanimes, no te desalientes, no te condenes, porque no es que quizás tú estás haciendo algo mal. Posiblemente, if possible, que usted esté creyendo mal. Y esto te va a ayudar, pastora Yashi, ¿verdad? Claro que sí. En la parte donde creemos erradamente es lo que nos impide recibir lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Las promesas que ya obtenemos a través del sacrificio de Jesús. Muy bien, vamos a leer otra vez el versículo que leímos la semana pasada, los 4 versículos, que son Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, Hebreos 10, del 1 al 4, y después dentro de un ratito vamos a estar saludando, y si hay alguna pregunta, podés hacer la pregunta también, ¿verdad? Amén. Claro que Muy sí. bien. Bueno, leemos entonces Hebreos 10, del 1 al 4, dice así. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipio de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecérselos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es imposible que la sangre de los toros y machos cabríos quiten los pecados. Muy bien, aquí usa la palabra, habrían desaparecido los sentimientos de culpa. ¿Qué es una conciencia limpia de pecado? Que usted ya no se siente culpable. En la expiación, en el antiguo pacto de la ley, los pecados pasaban de la persona al animal. Ya la persona quedaba sin pecado. Claro. Eso era una sombra. En el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en el bautismo de Jesús de Nazaret,
los pecados de la humanidad pasan al cuerpo de Jesús, los cielos son abiertos, hay una restauración entre el hombre y Dios, y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es muy importante conocer la expiación. ¿Para qué? Para que la conciencia quede limpia, para que no haya, como dice acá, desaparecido los sentimientos de culpa. Pero bajo el antiguo pacto no desaparecieron los sentimientos de culpa, y me animo hoy a decirles, nos animamos a decirles, que en las iglesias que te invitan a arrepentirte continuamente y que te digan que todos los días tenés que presentarte delante de Dios y pedirle perdón por cada cosa que haces, nunca van a quitar los sentimientos de culpa. Siempre te van a poner en un lugar de culpa, de culpabilidad. Y eso se llama una mala conciencia, una conciencia que no está limpia. La conciencia limpia es cuando usted falla, y aunque falle, usted cree que no ha perdido, entiende, creyó que nunca pierde la comunión con Dios. Es una línea muy delgada caminar en esa condición. ¿Por qué? Claro. Porque la gracia es poderosísima. La limpia conciencia es poderosísima. ¿Por qué? Porque te lleva al lugar de lo sobrenatural de Dios para un ser humano en esta tierra. Alguien escribió el día lunes, me escribía que la gracia es lo mejor que un ser humano puede recibir en esta tierra. Amén. Amén. Alguien, creo que era, no me acuerdo bien de dónde era el hermano, parece que de Colombia, escribía que la gracia es lo mejor que un ser humano puede recibir. ¿Por qué? Porque eso es la gracia. Te limpia la conciencia de pecado. En el otro, mira aquí dice, pero en realidad esos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año. Si usted está en un lugar donde te recuerdan los pecados semana tras semana, mes tras mes, es imposible que usted tenga una conciencia limpia. Y este programa, La Gracia No Se Mezcla, estamos enseñando una limpia conciencia. Vamos a leerlo en la otra traducción, que la Reina Valera, que lo leímos la semana pasada, y dice de la siguiente manera. Amén. Dice así. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Donde hay una iglesia Jesús mi amor, iglesia de la gracia Jesús mi amor, cada servicio, cada pastor, como aquí en Nueva York, se hace la cena del Señor. Sean células, sea en la iglesia, sea en la casa, donde estemos, nosotros hacemos la cena del Señor. ¿Por qué? Porque en los sacrificios de animales, en el antiguo pacto, se hacía memoria de los pecados. Y hoy cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nosotros hacemos memoria, no de nuestros pecados, sino que nuestros pecados han sido juzgados y perdonados, y que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, y que en el cuerpo, en el madero, Cristo se llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, nos dejó limpios y nos dejó justos. Amén. Y su sangre nos reconcilió, su sangre nos compró, su sangre nos limpió, su sangre nos justificó. Entonces, tu mente se renueva no con una condenación y culpabilidad, sino con una conciencia limpia de pecado. Por eso lo hacemos. Y por muchas cosas más. Hay personas que llegan al ministerio o están en la iglesia y dicen, bueno, el doctor dijo que usted tiene alto colesterol, que tiene problemas en los riñones, que tiene problemas en los pulmones. Eso es lo que dice el doctor. Pero la palabra de Dios dice, ciertamente se llevó él. O sea, estar en el cuerpo de Jesús. Y eso lo hacemos nosotros. En el momento de la Santa Cena, cuando tomamos la Cena del Señor, es el momento que nosotros recordamos que todo eso fue crucificado juntamente con Cristo Jesús. Entonces, por eso es muy lindo y es muy bueno tomar la Cena del Señor, porque, como siempre decimos nosotros, si hay un momento dado que te dan un diagnóstico negativo o si te ha sucedido algo, en ese momento
¿qué hace? Él tomas eso y lo llevas a la cruz. Dice, no, esto no me pertenece, esto no le pertenece a mi cuerpo, esto fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces ahí uno lleva todo eso a la cruz. Y no lo tomamos nosotros, no, aunque los médicos lo digan, uno dice eso, dicen los médicos, pero no es lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice, en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En el sacrificio de Cristo se hace memoria que nuestros pecados fueron perdonados. Espero que pueda estar recibiendo estas verdades. Entienda, por favor, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La respuesta a esta pregunta es que la sangre de Cristo sí puede quitar los pecados. Porque si la sangre de los animales podía perdonar temporalmente, la sangre de Cristo puede perdonar eternamente todos tus pecados. Claro, y usted más nunca, nevermore, más nunca es pecador, más nunca es pecadora. Así usted haga lo que haga. No quiero decir porque la gente dice, bueno, promueve el pecado, promueve una mala vida. No, nosotros no promovemos eso. Lo que promovemos es una conciencia limpia de pecado que te hace falta tener. ¿Para qué? Para recibir los beneficios de Cristo. Si no, hay un pare, hay un stop, hay un obstáculo, se obstaculiza que fluya el Espíritu, que fluya los beneficios de la cruz, que fluyan los beneficios de este nuevo pacto, hasta que usted no viva en esa conciencia limpia de pecado. Mire lo que dice, antes de ir al próximo versículo, que está en el mismo Hebreos 10, vamos a invitar a aquellos que están conectados a que nos saludemos. Les saludamos, Pastora Yashi, y nos conectamos con aquellos que están conectados con nosotros para que en este programa haya una interacción, amén, de muchos hermanos que se conectan y le queremos saludar, ¿verdad? Le queremos saludar. Claro que sí. Ahora vamos a saludar a aquellos hermanos que están conectados, así que si todavía no enviaste tu saludo, todavía tienes tiempo de enviarlo y de decirnos de dónde nos estás viendo. Así que saludamos ahí a nuestra hermana Analía Verónica Ticera, dice amén a la palabra, así que te saludamos, está ahí conectada con nosotros. También está conectado con nosotros el pastor Javier Noguera, de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, allá en Buenos Aires, en Hurlingham. Nos dice, soy el discípulo amado, saludos desde Buenos Aires, amén. Bendecido con toda bendición, discípulo amado, Javier Noguera, amén. Analía Verónica Ticera también dice amén. Está ahí también Ashley Kimberly Fuentes Arias, dice buenas noches, amados pastores, les amamos mucho, cariño, amén, bendecida. Ashley Kimberly nos ve desde acá Estados Unidos, en Florida, está ella. También está ahí conectada con nosotros nuestra hermana Alma Castro, ella de acá de Nueva York, le saludamos también, ahí dice amén a la palabra. También está Elsie Mergal, nuestra querida hermana Nedelsi, que nos mira desde acá de Manhattan, pero ella también es de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor de la ciudad de Nueva York. Nos dice bendecidos con toda bendición, pastores y demás seguidores, gracia y paz. Amén. Ahí envía ella su saludo para todos aquellos que están conectados también. También Noemí Torres nos dice bendiciones, Pastor Leo y amada esposa, me alegra verles siempre. Amén, bendecida con toda bendición. Gracias. Hermana Noemí también dice amén. También está ahí conectado con nosotros Martín Pereira, él es de Argentina, dice amén. Analía nos dice amén también a la palabra. Solís Ortiz dice saludos, amados pastores, los sigo recién algunos días, bendiciones desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¡Wow! Tremendo, qué lindo. Bendecido, un gusto de que estés ahí conectado con nosotros, Solís. Mira qué lindo, desde Bolivia, ¿no? Qué lindo, gloria a Dios. Qué lindo tener. Te saludamos de acá de New York. Amados de Bolivia, así que también te enviamos ahí un fuerte abrazo y eres muy bienvenido al programa y a seguir todos los programas de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor. Amén. El Mergan nos dice amén. Jesús Mario Guajardo nos dice saludos, amados pastores, reciban saludos desde parte de los pastores Guajardo de la iglesia Bástate mi gracia. Bendecidos pastores, también les enviamos un fuerte abrazo desde acá de Nueva York a los pastores de la iglesia Bástate mi gracia. Amén. Analía Verónica nos dice escudriñar las escrituras. Amén, así es muy importante escudriñar las escrituras.
porque es lo que a nosotros nos va dando la luz, y para poder recibir la revelación tenemos que escudriñar la palabra. JC Castro, Pastor JC Castro nos dice: bendiciones, amados. Amén, bendecido Pastor JC Castro. Ahí también le enviamos saludos. Mariela Jiménez Marrero nos dice nuestros saludos, Pastor Leo y Pastor Ayashi y los demás hermanos en línea, cada día más agradecida de sus enseñanzas que nos edifican cada día y nos ayudan a ser mejores ministros. Amén, bendecida querida hermana Mariela. Así es, que cada día nos ayudan cuando aprendemos la palabra, amén, cuando seguimos escudriñando y estudiando la palabra del Señor. También está ahí conectado con nosotros nuestro hermano Gustavo Daniel Celis, también es de Argentina, nos dice amén, gracias por compartir la palabra, pastores Yashi y Leo Argañarás, bendecidos con toda bendición en New York y donde se encuentren, gracia y paz, un abrazo, saludos, amén. También ahí está conectada con nosotros nuestra hermana Sarita Flores, te enviamos un fuerte abrazo, Sarita Flores nos mira de Upstate New York, dice saludos pastores. Amén, amén. Gracias, Sara. Querida hermana Sara. Bendecida con toda bendición. Amén. También está ahí Julio Sar, dice saludos cordiales desde Miami. También nos mira desde Miami. Así que también, Julio, te enviamos saludos desde acá de Nueva York. Nuestro hermano Gustavo nos dice amén desde Argentina, Providencia del Gran Buenos Aires. San Martín, provincia de Gran Buenos Aires, San Martín. Yo también soy discípulo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Airam Flores nos dice saludos pastores desde Reynosa, Iglesia Familia de Dios, bendiciones, amén, bendecida querida hermana Airam, que nos está viendo desde allá, desde Reynosa, México. Mercedes Marrero nos dice saludos para los pastores Yashi y que no entendí, y que Quidos desde Cuba, de la congregación del Edén. Soy la suegra del pastor Norgelio. Oh, mira qué lindo, la suegra del pastor Norgelio nos está mirando, ella es Mercedes, nos ve desde Cuba, ahí también te enviamos un fuerte abrazo, amén. Gianfranco nos dice, Gianmarco, siempre le digo Gianfranco y es Gianmarco. Es que tenemos un Jesús mi amor de Gianfranco, claro, de Perú también. De Perú, sí, sí, también. Por eso Paola. Está la confusión. Gianfranco, él es Gianmarco. Claro, él es Gianmarco. Dice, gracias pastores por las enseñanzas el día de hoy. Le mandamos muchos cariños con mi esposa Ashley Kimberly Fuentes Arias. Amén, bendecido con toda bendición. También nos saluda Javier Francisco, nos dice saludos pastores, nos unimos en oración por mi prima Damaris Contreras que está en terapia intensiva acá en Monterrey. Así estaremos orando también por ella, amén, para que Dios se pueda glorificar, amén. Esos son los saludos por ahora. Amén. Vamos a orar por Damaris. Padre, en el nombre Gracias, de Jesús. Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, Sí, Señor, en el Jesús. cual está injertado el nombre Shireh, proveedor, el Rafa, Dios sanador. Oh, Señor, sí, nosotros Jesús. oramos creyendo, Señor, para que tú estés obrando en ese cuerpo. Señor, oramos en fe, oramos creyendo, Sí, Señor. para que cuando ella salga de ese lugar pueda recibir esta maravillosa gracia, Sí, Señor, esta limpia Jesús. conciencia de pecado y entender, Señor, todo lo bueno que tú tienes para su vida. Oh, En sí, el nombre Señor de Jesucristo, amén y amén. Gracias, amén, Señor. Gracias, amén. Señor Jesús. Bueno, le damos gracias al Señor porque en estos días ya tuvimos una visita desde Culiacán, Sinaloa. El hermano César, su esposa Karina, y pudimos compartir con ellos el sábado en la iglesia Jesús mi amor. Compartimos también el lunes, fuimos a cenar y ayer en la mañana los llevé al aeropuerto. Tuve la oportunidad de llegar al aeropuerto, así que yo le digo que me trataron tan bien en México que bueno, todos aquellos que vengan acá serán muy bien tratados también. Amén. En lo que nos alcance y a donde podemos llegar, por supuesto, claro que Amén. Sí. Así que ya nos sacamos fotos, después lo vamos a poner en las redes. Son de la iglesia Gracia Sin Fin, del pastor Alonso y Perla Payán de Culiacán, Sinaloa, hermanos, una familia, claro que sí. Así que a todos aquellos, la hermana que está, Mayram, que está viendo allá de Reynosa, que nos conocimos personalmente, ¿no? Porque es lindo verse así en pantalla por la
por el Facebook, por las redes, por la TV, pero también es maravilloso cuando nos vemos personalmente. Así que un abrazo para todos aquellos que están conectados y que podemos hoy llegar a sus vidas con esta palabra de gracia, esta palabra de justicia. Muy bien, seguimos entonces con Hebreos capítulo 10, que habla de... Hebreos 10 es muy importante poder tenerlo. Si usted lo pudiera tener de memoria sería mejor todavía. Usted diría, pastor, no me aprendo un versículo, aprenderme me va a mandar 28, bueno, pero sí se puede, para el que cree todo es posible. Como dice la magia, sí se puede. Sí se puede. Hebreos 10, 17 al 25, vamos a leer estos versículos para hacer la segunda parte de este programa. Atienda bien porque limpia conciencia. Si hay una limpia conciencia, tiene que haber una conciencia sucia. Claro, si hay una buena conciencia, hay una mala conciencia. Entonces, este programa, esta enseñanza es para que haya una buena conciencia, una conciencia limpia ¿de qué? De pecado. Amén. Hacer limpia de pecado, limpia de condenación, limpia de culpabilidad, y usted puede vivir en esta tierra los mejores años de su vida con la promesa que Dios nos dio. Amén. Amén, claro. Hebreos 10, 17 en adelante dice de la siguiente manera. Amén. Dice, añade, y nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Impresionante. Impresionante. Aquí en el mismo Hebreos 10 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hay pecados y hay transgresiones. Pecado que heredamos de Adán y las transgresiones que vienen de ese pecado que heredamos de Adán. Las transgresiones siempre vamos a fallar porque tenemos un cuerpo de humillación, un cuerpo de corruptibilidad, está vestido de corruptibilidad, corruptible. Hay una parte mala, nosotros no, espíritu, alma y cuerpo somos de Cristo. Amén. Pero hasta que este cuerpo se vista de incorruptibilidad, va a seguir fallando. ¿Queremos fallar? La respuesta es no. Nadie se levanta a la mañana pensando que va a pecar. Claro. Pero si hay alguna transgresión, algún pecado, alguna falla, alguna acción de pecado, como queramos llamarlo, tratamos de acomodarlo para que lo puedan entender. Entonces, cuando hay una limpia conciencia de pecado, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Amén. Tienes libertad. ¿Por qué mucha gente deja de ir a la iglesia cuando hace las cosas mal? Porque tiene una conciencia mala que le condena, que le culpa y dice, ¿cómo vas a ir a la iglesia? Si anoche te emborrachaste, si el otro día le hablaste mal a tu esposa, mirá lo que le dijiste a tu marido, lo maldijiste, y ahora vas a ir a levantar las manos, a adorar a Dios, a cantarle, a decir que eres justa, santa, perfecta. O sea, la conciencia te dice sos un hipócrita. Sos un hipócrita. La conciencia te dice nunca vas a cambiar. La conciencia te dice eres pecadora. Claro. Eres pecador. Entonces, lo que logramos con esta enseñanza, con la palabra de Cristo, es que usted tenga una conciencia limpia de pecado. ¿Para qué? ¿Para alejarse de Dios? No, al contrario. Para que usted pueda acercarse y servirle a Dios con una conciencia limpia. La conciencia limpia te habilita para que usted pueda servir a Dios y usar los dones y los talentos que Dios ha puesto en su vida para gloria y honra de Él. Llega un momento que aunque usted sigue fallando, pero esa enseñanza de la conciencia limpia de pecado te hace libertad, te hace vivir en libertad. Por eso, viste que dice,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, dice, mantengamos firmes sin fluctuar, o sea, sin titubear, sin dudar, sin estar un día en la iglesia y un día afuera. Un día le sirvo a Dios. Eso vimos mucho. Es que ahí está el problema. Chicos, muchachos, en las redes se ve mucho eso. Sí. Ojo, hemos visto mucha gente haciendo programas en 2020, 2021, 2022. Hacían programas y después estaban mal y no hacían programa. Salían en las redes, cuando estaban mal no salían en las redes. ¿Por qué? Porque la conciencia no le deja servir a Dios. Con una limpia conciencia. Su conciencia está envenenada. Su conciencia está sucia. Su conciencia es mala. ¿Pero por qué? Porque no han entendido, they don't understand, que Cristo hace 2000 años les limpió con un solo sacrificio, les quitó la mala conciencia y le dio una conciencia limpia de pecado. Claro. Oh, es maravilloso conocer eso. Por eso dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y no dejando de congregarnos. ¿Qué tiene que ver que te limpia la conciencia? ¿Qué tiene que ver que te dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones con congregarse? ¿Qué tiene que ver? Porque en la congregación, cuando te congrega, ahí es donde se va a estar remarcando, podríamos decir, ¿no? Se te va a estar diciendo, no tienes pecado. O sea, vas a estar aprendiendo la palabra y vas a estarte acordando este versículo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Por qué? Porque eso lo escuchamos en la iglesia, como dice. Y añade, o sea, Dios añade y les dice, nunca más me acordaré de tus transgresiones y tus pecados. Y nunca más, nunca más. Entonces, si Dios no se acuerda de tus pecados y tus transgresiones, ¿quiénes somos nosotros para traerlos otra vez a memoria y estar nuevamente pidiéndole perdón a Dios cuando ya Él nos perdonó? Y además no solamente nos perdonó, sino acá dice que nos acuerda más. Entonces Él quiere que nosotros no nos acordemos más. Cuando no nos acordamos más de nuestros pecados y entendemos que ya nosotros no somos pecadores, nuestra conciencia va a comenzar a ser limpia. Porque mientras nosotros sigamos creyendo que somos pecadores, nuestra conciencia no está limpia de pecado. Por eso dice, ok, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, estaba separado por el patio o el atrio, donde estaba el altar del holocausto, donde estaba el lavacro, y una parte cerrada que era el lugar santo, separado del lugar santísimo por una cortina de pelo de cabras. En el lugar santo estaba el altar de incienso, que estaba en el medio, a un costado estaba el candelero o el candelabro, y al otro costado estaba la mesa de los panes. Y dice aquí que ahora por el camino nuevo y vivo, hay un camino nuevo y vivo, hay un camino viejo y muerto, que es la ley de Moisés. Es el camino antiguo, es el camino viejo. Pero ahora viene Jesús de Nazaret y dice que su carne que ofreció es el velo por el cual nosotros, por medio de ese velo, de ese sacrificio, que es Jesucristo, que hace la circuncisión, echando fuera el cuerpo pecaminoso carnal, echando fuera la naturaleza pecaminosa que había en nosotros, para de esa manera poder entrar al lugar santísimo, que era donde se derramaba la sangre en el propiciatorio, en el lugar santísimo, y ellos eran completamente limpios, nada más que eran temporalmente. Exactamente. Ahora nosotros ha sido hecho una vez para siempre y no tenemos que estar continuamente poniendo a cuenta con Dios como muchas iglesias enseñan, o como nosotros lo hicimos por 20 años. Por eso acá el 21, como dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, porque ahora ya no es un sacerdote humano, terrenal. No es un sacerdote terrenal, que tiene que venir cada año a presentarse para poder perdonar nuestros pecados, sino ahora es Dios mismo que se presentó una vez y para siempre para limpiarnos completamente de pecados. Dios mismo, Jesucristo es Dios, Dios es Jesucristo, porque un solo Dios, Cristo Jesús. Entonces cuando uno entiende todas estas verdades, entonces puede disfrutar, esa es la palabra, puede recibir, puede abrazar, puede experimentar la vida de Dios, la vida de Cristo. Este viaje a México ha sido maravilloso, porque nos hemos conocido con personas que nos conocíamos por las redes, y ahora pudimos compartir y conocernos íntimamente, por decir, no tan íntimamente porque no tuvimos tanto tiempo, pero claro, ya conocen al hermano Leo de la forma como yo me dirijo, como actúo, ya me conocen un poco más.
Y esto ha sido solamente por la gracia de Dios que hemos podido llegar a todas estas ciudades. Ha sido una entrega, ha sido un momento de personas que apoyan, de personas que están conectadas ahora, que yo le doy gracias al Señor por ustedes, que por gracias a sus ofrendas, sus diezmos, su entrega, nosotros podemos llegar y predicar esta palabra. Amén. Y esto que estamos enseñando aquí, esto es poderosísimo. Te lo vamos a leer en otra versión para que, si hay alguna duda, pueda salirse toda duda. En la versión de la Nueva Traducción Viviente, Pastora Yashi dice de la siguiente manera. Dice el 17. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino de vida, a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de que purificando nuestros cuerpos ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Tremendo. Tremendo, ¿no? ¿Cómo hoy podemos nosotros animarle a usted, animarles, porque al tener la conciencia limpia de pecado, pasamos al otro lado? Exacto. Que en medio de nuestros errores, en medio de nuestras dificultades, nosotros persistimos, seguimos, Amén. somos consistentes, esté como esté nuestra vida. O sea, eso queda afuera. Lo más importante acá es el propósito de Dios. Lo más importante es la tarea que Dios nos asignó. La tarea que Dios nos encargó, a cada uno nos encargó una tarea. Pero para realizar esta tarea y para vivir bajo el ministerio y ser ministros competentes de este nuevo pacto, es muy importante, es very important, muy importante recibir, por favor, recibir esta enseñanza Amén. de una conciencia limpia. Vamos entonces al versículo 17. Nunca más me acordaré de su pecado y sus transgresiones. Este está igual que en la Reina Valera, no ha sido cambiado. Dice nunca más, ¿qué es nunca más? Nunca más. Nunca más. Ya Dios, de todos tus pecados que vas a cometer durante todo el resto de tus días, Dios dice, no me acuerdo más. No me acuerdo. Eduardo, no me acuerdo más. Gabriel, no me acuerdo más. Sandra, no me acuerdo más. Mariela, no me acuerdo más. Yashi, no me acuerdo nunca más de tu pecado. Esto Él lo habló, lo selló con su sangre, lo juró por Él mismo, y usted tiene que creer esta parte, que nunca más se acordará de sus pecados y de sus transgresiones. Y el 18 dice, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Esta carta ha sido escrita a los hebreos, los cuales los hebreos israelitas estaban acostumbrados. ¿A qué estaban acostumbrados? Ellos estaban acostumbrados a ofrecer sacrificio de animales continuamente para recibir el perdón, y de esa manera su conciencia era limpia. Pero era limpia solo temporalmente, porque si dice en Hebreos 10, 1, 2, 3 y 4 que leímos anteriormente, que si esos sacrificios le limpiaban la conciencia de pecado y le hacían perfecto, ya no se tenían que volver a hacer. Pero se tenían que hacer continuamente, porque ellos no podían quitar la conciencia de pecado. Buena noticia, claro que sí, porque cuando viene Cristo, que es el bien venidero, no es la sombra, Él sí, con un sacrificio, Él puede quitar la conciencia de pecado. Sin conciencia de pecado, usted se ubica en lo sobrenatural de Dios, donde los ángeles van a hacer el trabajo que tenga que hacer. Nunca más usted va a vivir de un accidente, nunca más usted va a vivir empobrecido, nunca más usted va a vivir enfermo. ¿Por qué? Porque ahora
su conciencia ha sido limpia de pecado para recibir los beneficios. El perdón de pecados es fundamento, es lo más importante para un ser humano, vivir bajo la gracia y la justicia de Dios. Por eso mire lo que dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía. ¿En dónde? En el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. No el lugar santísimo terrenal del tabernáculo, sino el verdadero que estaba en el cielo. ¿Cuándo? Con nuestro espíritu. Amén. Mientras yo estoy hablando aquí, yo ya entré. Exacto. La pastora Yayi ya entró ¿a dónde? Al lugar santísimo. Amén. Y ahí donde Dios quiere que usted entre. ¿Para qué? Entrando a ese lugar santísimo, acuérdese, el atrio, el altar del holocausto, el lavacro, el lugar santo, el lugar santísimo. El sacerdote tenía que ofrecer los sacrificios, limpiarse, lavarse, prender las velitas, estar en la mesa del pan, quemar el incienso. Hacía todos esos rituales y después entraba con sangre de animales al propiciatorio, donde estaba el arca del pacto con los dos angelitos querubines enfrentados de oro uno con el otro. Ahí derramaba la sangre y el pueblo obtenía el perdón de los pecados. En ese lugar, ¿quién entra hoy? Usted y yo. Amén. Pero no no el terrenal, no el que estaba allá en Jerusalén, en la Tierra Santa. Por eso mucha gente se queda en la Tierra Santa, se quedó ahí. Pero hoy el Israel verdadero somos nosotros, somos usted y yo. Amén. Y la Tierra Santa no es Tierra Santa, la Tierra Santa soy yo. Somos nosotros, del polvo, hemos sido hechos del polvo y al polvo volvimos. Hoy somos la Tierra Santa, somos la tierra prometida. Hoy nosotros entramos a ese lugar santísimo y obtenemos todo lo que Dios dio en la cruz. Esto es poderoso, ¿por qué? Porque no hay mejor ubicación, mejor posición para un ser humano aquí en esta tierra que esto que dice aquí. Mire lo que dice, sigamos, dice: ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, como recién decía la pastora Yayi, ya ese sumo sacerdote no es terrenal, no es un hombre, no es un hombre mortal. Mortal, exactamente. Es Dios mismo, Jesucristo mismo. Amén. Por eso hoy tenemos confianza, tenemos seguridad. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Muy bien, paremos ahí. Nuestra conciencia culpable, esa es la mala conciencia. Exactamente. Es una conciencia culpable. Con una conciencia culpable nunca vas a avanzar. Que es la conciencia de pecado, ¿no? Exactamente. Nunca vas a poder avanzar en nada. Ni en el matrimonio, ni como un buen padre, ni con tus hijos, ni en un empleo, y mucho menos en un ministerio. No, y lo peor de todo, que teniendo la conciencia de pecado, es como que te anclas en el pecado. No podés dejar el pecado, porque todavía te crees pecador, y al creerte pecador, el pecado va a gobernar tu vida. Y lo lindo de tener la conciencia libre de pecado es que vas a ser libre del pecado, porque ya no va a haber pecado en ti. Entonces no va a haber nada que te vamos a decir, que te empuje hacia atrás, y vas a vivir una verdadera libertad, como dice la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ser verdaderamente libres cuando obtenemos esa limpia conciencia de pecado. Y esa limpia conciencia de pecado te va a llevar a servir a Dios. Y como yo le puedo experimentar todo este tiempo, ha sido maravilloso poder servir a Dios en la República de México, como este año estuvimos también en Perú, el año pasado en Argentina, en Chile, de poder llegar a otros lugares con una limpia conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque esa misma limpia conciencia de pecado, que es Dios mismo, te va abriendo puertas, te va conectando con gente hermosa, con conexiones divinas, conexiones con personas. Por eso cuando yo llegué a México ahora y que salí, conecto pastores de México que no se conocen entre sí, y que el pastor Leo que vive en New York los conozco, y ahora los conozco personalmente, pero ellos no se conocen. Me pasó en Argentina también. En Argentina hicimos un evento donde nos reunimos un domingo, y donde yo fui a buscar a un hermano con el auto y lo llevé al evento, y él ahí se saludaba con gente en Argentina que se conocía solo por redes, que nunca se conocieron personalmente. O sea, todo esto hace
la limpia conciencia de pecado. ¿Por qué? Amén. Porque es el mismo Espíritu de Dios fluyendo a través de ti. No, Amén. no es Leo, no es Francisco, no es Gladys, no es Roberto, es Dios mismo, Cristo mismo. ¿Por qué? Porque no hay obstáculos cuando hay una Amén. limpia conciencia de pecado. ¿Por qué digo esto? Porque mira lo que dice. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén. Ahí está. Cuando tu conciencia está limpia, tú puedes confiar en que Dios, como le prometió a Abraham y le dio, Dios te prometió y también te da a ti. Amén, Está Charlie exactamente. saliendo ahí en la pantalla. Ay, qué lindo. Gracias, mi amor. Que Ay, lo- ya mi bebé. mis ojos, Él quiere salir también ahí, se quiere hacer famoso. sí, está mirando a la madre. Sí, el gato se roba, mira, ahí está. Está mirando para Está acá. mirando para acá como diciendo, ¿qué hace ahí? Que no me está dando bolilla. Mira, Vamos de mira la vuelta. pantalla. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros y a realizar actos de amor y buenas acciones. La limpia conciencia, ¿a dónde te lleva? A realizar actos de amor y buenas acciones. Nunca una limpia conciencia te va a llevar al pecado. Exactamente. Es al revés. La mala conciencia que te indiquen continuamente en una iglesia, Claro. tienes que reconciliarte con Dios, tienes que ponerte a cuenta con O que Dios, te digan, tienes que "Eres arrepentirte, pecador, eres pecador, eres el mismo de siempre, eres un perverso, tienes que salir de ahí, tienes que arrepentirte, tienes que cuidar tus ojos, tienes que cuidar tu mano". Esa enseñanza te va a llevar a sentirte culpable, condenado, y en vez de acercarte a Dios, alejarte de Te Dios. aleja de Dios y te tira para atrás, te vuelve atrás, volvés a ser el mismo de siempre. Porque no estás creyendo en una, como dice acá, que no estás creyendo que ya Dios te limpió, que Dios te lavó, que Dios roció, como dice acá, su sangre, ¿no? Sobre tu conciencia. Tu conciencia, tremendo. Impresionante. Que Dios roció su propia sangre sobre nuestras conciencias para limpiarla. Y si antes el sumo sacerdote rociaba la sangre de animales sobre el arca del pacto, ¿cuánto más la sangre de Jesús, que ha sido rociada en nuestras conciencia, no nos va a limpiar de pecado, ¿no? Tremendo, tremendo. Vamos al saludo, Pastora Yashi, que nos quedan unos minutos para saludar a todos Amén. aquellos que se conectaron. Tenemos acá- Y si hay alguna pregunta, la puede hacer respecto a este tema, limpia conciencia, o si hay una petición de oración, como recién oramos por la prima de Javier Francisco, amén, que está en terapia intensiva, estaba en terapia intensiva, empezamos a creer que sale, empezamos a creer que ya está afuera, ya empezamos sale, a en el hablar nombre de Jesús. lo que creemos, porque tenemos al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Amén, amén. Ahí dice Javier Francisco, dice, gracias pastores por la oración. Amén. Aleida Cano nos dice, saludos pastores desde Monterrey. Amén, bendecida con toda bendición, hermana Aleida Cano. También Dina Casales nos saluda, dice, saludos amados pastores, Leo y Yashi, bendecidos para bendecir. Gracias por tanto. Saludos desde Argentina, gracia y paz. Desde Amén. Longchamp, me parece, si no me equivoco, Dina Longchamp, Casales. Dina Casales. Sí, zona sur, Longchamp. Amén. También está ahí conectado con nosotros nuestro hermano Ricardo Áviles de Chile, Rancagua, Chile. Dice, saludos pastores desde Rancagua, Chile. Amén, bendecido con toda bendición, hermano Ricardo. Así que esos son los saludos por ahora. Así que si tienen más saludos. Hermano Ricardo, hoy fui a buscar a mi suegro que vino de Santiago de Chile. Claro, él va a Valparaíso, Claro, va vale. para el norte, Rancagua queda un poquito al sur de Santiago. Ahora conozco Chile, mirá Ahora vos. conocemos Sí, un poco conozco más. Yo bastante. también ahora conozco. Sí, yo le guía a usted en Chile. Ah. Conozco más yo que usted, Ah. me parece. Así que sí, fui a buscar a mi suegro a la mañana que vino en Latam al aeropuerto Kennedy. Qué bueno tener un yerno así, ¿no? Yerno argentino, mirá vos. Mira, Es una felicidad para él. sí, tremenda felicidad. Amén. Le damos gracias al Señor y mire, terminamos con esto. Dice así, toda esta limpia conciencia de pecado te lleva a no dejarte de congregarte, como hacen algunos, sino animémonos Animémonos. unos a otros Amén. a congregarnos, a servir a Dios, sabiendo que Cristo viene por nosotros. Amén. Eso es lo Y que dice acá. Lo que nos ayuda a poder seguir creyendo que tenemos, nuestra conciencia está limpia.
Totalmente. Totalmente, necesitamos congregarnos, necesitamos animarnos unos con otros. ¿Y cómo nos animamos unos con otros? Congregándonos, porque si no nos congregamos, si no estamos con los hermanos, no nos podemos animar, Sí, porque no nos estamos viendo, no estamos teniendo esa comunión. Si hoy usted lo puede hacer virtualmente, por medio de las redes, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde no hay iglesia de gracia, quizás en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, y las iglesias de gracia están lejos, no puede ir, y si nosotros somos útiles, usted se puede congregar también virtualmente y puede conectarse con nosotros, como aquellos que me conocen, saben que siempre estamos a la orden para poder atender su llamada. Amén. Y también orar por su vida. Así que, Pastora Yashi, invitamos para el día jueves, próximo jueves tenemos servicio presencial, jueves, mañana 13 de julio del año 2023, servicio presencial. ¿En dónde? En el 4125 de la 58 Street en Woodside, Queens, Nueva York. 4125 58 Street en Woodside, Queens, Nueva York. New York, a las 7:30 de la noche tenemos servicio, alabanza, adoración y prédica con el pastor Leo Argañarás. También invitamos a aquellos que no están acá en la ciudad de Nueva York, se pueden conectar mañana a las 8:30 hora de Nueva York. 8:30 salimos en vivo. 8:30 de la noche, hora de Nueva York. Puedes conectarte ahí en la iglesia Jesús Mi Amor y puedes congregarte juntamente con nosotros y estar escuchando y aprendiendo más de esta maravillosa gracia. Muy bien, como yo tengo una limpia conciencia de pecado, nos despedimos para poder... Acá hay una pide oración, nuestro hermano Gustavo Daniel Celi nos dice, por una mujer idónea para mí, o sea, la que Dios tiene para mí, si me lo puede presentar. Amén. Vamos a estar orando entonces por esa idónea para nuestro hermano Gustavo. Claro que sí, que Dios la tiene. Así que vamos a orar para que sea el Señor que haga esa conexión divina y le conecte con la persona que Él tiene para usted. Sí, justamente el sábado pasado, estando en Culiacán, Sinaloa, estuvimos una cena de matrimonios y yo les digo que para todos es lo mismo, para todo índole de la vida. En este caso, esperar una esposa o un esposo. La clave es que ustedes puedan, como dice su palabra, estar en la justicia de Dios. Amén. Bajo el gobierno de Dios, sirviendo a Dios, y dice que todas las cosas, en esas todas cosas está la ayuda idónea, está el idóneo, como decía mi hermanita, el idóneo está, ya está. Ahora, orar, claro que sí, vamos a orar ya mismo. Amén. Por esa petición, porque dice, haced petición delante de Dios, no por nada estéis preocupados, antes bien haced toda petición. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, oramos por nuestro hermano Gustavo Daniel, amén, para que, Señor, esa persona que tú tienes para él, Señor, esa ayuda idónea, Señor, sea cruzándose en su camino, sí, porque para ti nada es imposible, Señor. Sabemos que hay una promesa y hay un juramento, y nosotros está la fe y la paciencia. Señor, oramos para que la fe y la paciencia esté en nuestro hermano Gustavo, para que siga creyendo y esperando por esa ayuda idónea, en el nombre de Jesucristo. También nuestra hermana Yolanda Ranger, Señor, ella también espera por ese esposo idóneo, Señor, que tú seas también conectándole a ella, Padre, y guiándole, Señor, Padre amado, hacia esa persona. Sabemos, Señor, Padre amado, que eres tú, Señor, el que preparas el camino y haces todas las cosas, Señor, mientras nosotros, Señor, nos congregamos, mientras nosotros nos mantenemos ligados a ti, Señor, como decía el pastor, tú haces todo por añadidura, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esas personas que tú ya tienes preparadas para nuestros hermanos. Amén. Gracias, hermana Yolanda. Nos conocimos en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Manda la foto que te sacaste con el pastor Leo. Por ejemplo, la mandás por Messenger, porque creo que nunca la vi la foto. Pensé que le mandara la foto. No, le decía hermano. Estamos haciendo conexiones. Usted está haciendo como un... ¿Cómo se llama? Programa, acá había un programa, 12 ¿no? corazones.
que unían hacían pareja, ¿no? Amén, bueno. Amén. Es tremenda la pastora. El próximo programa quizás podemos traer para los que están esperando esas ayudas idóneas. Amén. Amén. Porque... Amén. Un tipo de aplicación, tipo Tinder. Claro, sí. Un Tinder cristiano. Tinder de la la gracia. se da todo, así que... Amén. Y si tienen la gracia, con mayor razón, ¿no? Qué mejor. ¿Quién te dice? Uno en Argentina, Ajá. otro en otro país. Muy bien. Amén. Amén. Nos estamos despidiendo entonces. Hasta el próximo programa. La gracia no se mezcla. Chao, chao. Chao, chao. Bendecidos.